Muy buenas con todos, reciban un fraternal saludo de parte del equipo de Matletas. El día de hoy vamos a mostrar la solución del problema 5 de la Global Quarantine Mathematical Olympia a nivel avanzado. La lista de soluciones de este problema, de esta olimpiada se hizo pública el día de ayer. El problema dice así: halle todas las funciones f de racionales a racionales, tal que para todo racional x, y se cumple la igualdad que está ahí. Es decir, no importa qué valor reemplacemos por x y y, pues esa expresión es válida. ¿Ok? Muy bien. Lo clásico en los problemas de ecuaciones funcionales es empezar a dar valores pequeños, típicamente 0 o 1 menos 1, para intentar sacar información que nos lleve por el camino de la solución. Entonces, como primera consigna, nosotros podemos reemplazar por x igual a 0, de tal forma que nos queda la siguiente expresión, ¿verdad? Es decir, 0 se multiplica por f de y, no importa que sea f de y, se va a anular. Y bueno, me queda la expresión que tenemos aquí, f de 0 por f de y más 1 igual a f de 0 más f de 0. Claro, nosotros sabemos que f de 0 más f de 0 es 2f de 0. Entonces, para considerar correctamente esta situación, vamos a proceder a restar al otro lado y sacar factor común f de 0. De esa manera nosotros tenemos que el producto de dos factores es cero. Entonces tenemos que considerar ambos casos. Vamos a considerar caso 1, el caso en el que f de y más 1 menos 2 es igual a 0. Es decir, f de y más 1 igual a 2. Este caso es muy sencillo, puesto que y puede tomar cualquier racional arbitrario. En particular, para verlo más sencillo, más claro, más directo, podemos decir y es x menos 1, de tal forma que me queda que f de x igual a 2 para cualquier x racional. Entonces ahí tenemos nuestra primera solución. Claro, hay que comprobar que esta función a la que hemos llegado pues efectivamente satisface la condición del problema. Entonces, al hacer la comprobación, pues resulta trivial, me queda 2 por 2 igual a 2 más 2, ya que es una función constante. Y eso evidentemente es siempre cierto. Muy bien, entonces, luego que terminamos el caso 1, pues ahora nos queda el caso 2. ¿Cuál era el caso 2? Ya hicimos el caso en el que el factor de la derecha era 0. Ahora nos falta el factor de la izquierda, es decir, f de 0 igual a 0. Ok, entonces para avanzar en esta solución, pues vamos a tener que hacer otro reemplazo que nos brinde más información. Podemos reemplazar, por ejemplo, con y igual a 0. Entonces, al reemplazar y igual a 0 en nuestra expresión, lo que vamos a tener es lo siguiente. Claro, porque nosotros ya sabemos que f de 0 es 0. Entonces, cuando y vale 0, pues f de 0 termina siendo 0, que al multiplicarse por x se anula, queda f de 0 nuevamente y f de 0 es 0. Pues del lado derecho, el término que está aquí termina eliminando y si solo me queda f de x. Del lado izquierdo tengo f de x por f de 1 y nuevamente para considerar correctamente las condiciones vamos a pasar el f de x de la derecha a la izquierda, sacar factor común y nuevamente tengo que el producto de dos factores es igual a 0. Entonces aquí el caso 2 se bifurca nuevamente en dos casos. El caso 2.1 será el caso en el que f de x igual a 0 para cualquier x racional. Aquí tenemos una segunda solución que nuevamente tenemos que comprobarla. Y al hacer la comprobación, evidentemente llegamos a su veracidad. Pues 0 por 0 es igual a 0 más 0. Entonces, nos queda por delante el caso 2.2, que es el caso en el que f de 1 es exactamente 1. Muy bien. Entonces, para atacar por este lado, pues lo que vamos a hacer es reemplazar ahora con x igual a 1 y y igual a 1. Entonces, haciendo este reemplazo, nosotros vamos a conjeturar algo interesante.
tenemos claro que f de 1 por f de 2 es igual a f de 1 más f de 1. Generalmente es bueno ir sacando valores para tratar de conjeturar más o menos cómo sería la solución. F de 1 sabemos que es 1, entonces inmediatamente concluimos que f de 2 es 2. Entonces, sabiendo que f de 0 es 0, f de 1 es 1 y f de 2 es 2, parece que el caso de 2.2 termina siendo la función identidad. Sin embargo, todavía no podemos demostrarlo para todos los racionales. Sin embargo, sí podemos demostrarlo de manera inductiva con todos los enteros positivos. Claro, porque nosotros, si asumimos que f de n es igual a n, ¿verdad? Podemos, como hipótesis de inducción, f de n igual a n, al hacer el reemplazo x igual 1, y igual n, pues obtenemos la siguiente expresión. Tenemos f de 1 por f de n más 1 igual a f de n más f de 1. Recuerden que todos los reemplazos son en la expresión del problema. Y claro, f de 1 es 1 y f de n es n. Esto nos permite concluir inmediatamente que f de n más 1 es n más 1. Entonces tenemos que f de n es igual a n y esta expresión es válida para todo n entero positivo. Sin embargo, ahora vamos a descubrir que también es válido para todos los racionales positivos. ¿Cómo? Si nosotros reemplazamos ahora a x como un p sobre q, donde p y q son enteros positivos, y a y igual a q, pues obtenemos la siguiente expresión. Recuerden que tanto p como q son enteros positivos. Eso significa que q más 1 es positivo, q es positivo, y por ser positivos, pues podemos reemplazarlos directamente con la función identidad, ya que ya hemos demostrado que la función es exactamente igual a su argumento cuando son enteros positivos. De esa forma, lo que me queda es q más 1 del lado izquierdo, y claro, f de q es q, pero q al multiplicarse por p sobre q, pues solamente queda p. Y f de p, por ser p un entero positivo, termina siendo p. Aquí tenemos una función lineal donde la incógnita es f de p sobre q. Si despejamos f de p sobre q, pues llegamos a que f de p sobre q es exactamente p sobre q. De esa forma, demostramos que f de cualquier racional positivo también es sí mismo, es decir, se satisface la función identidad. Ahora, eso lo demuestra solo para los positivos. Lo interesante del problema es demostrarlo también para los negativos. Para eso, vamos a hacer la parte más interesante del problema. Recordemos que esta es la identidad que nos dice el problema es válida para todo x, y racional. Ahora nosotros procedemos a hacer un reemplazo muy interesante. Cuando x toma el valor de 1, que es el reemplazo clásico que hemos hecho, pues nosotros llegamos a esta conclusión, ¿verdad? Claro, porque esta expresión se hace 1, se va, aquí me queda f de y, y esto que es 1 pasa a restar al otro lado. Muy bien. Entonces nosotros vamos a hacer el reemplazo de f de y igual a 1 sobre x. ¿Por qué ese reemplazo tan extraño? Porque yo quiero que al que multiplicarse 1 sobre x por x, me quede 1 y obtenga información interesante. Claro, si f de y es 1 sobre x, yo también tengo que reemplazar f de y más 1. Pero si aplico la función f en ambos lados, tengo que f de y será f de 1 sobre x. Pero f de y, dada la expresión que tenemos aquí arribita, es f de y menos, más 1 menos 1. En otras palabras, tenemos esta identidad aquí. Es decir, f de y más 1 será f de 1 sobre x más 1. Entonces, si reemplazamos en esta expresión, nos queda lo siguiente. F de x por f de y más 1, que resulta, recuerden, este menos 1, yo lo puedo pasar al otro lado como más 1, y lo reemplazo aquí como f de 1 sobre x más 1, y claro, ahora que f de y es 1 sobre x, me queda f de 1, que es 1. Si ahora aplico
propiedad distributiva, lo que nosotros vamos a obtener es lo siguiente. Muy bien, entonces, aplicando propiedad distributiva, tenemos esta expresión donde podemos anular el f de x que está tanto a la izquierda como a la derecha y obtener que f de x por f de 1 sobre x es igual a 1. ¿Ok? Esta expresión es muy interesante ya que en particular, como es cierto para cualquier x racional, en particular es cierto cuando x toma el valor de menos 1. De esa forma tenemos que f de menos 1 al cuadrado, porque claro, tanto x como 1 sobre x quedan menos 1, me queda que f de menos 1 al cuadrado es 1, donde tenemos dos opciones para f de menos 1, que sea 1 o que sea menos 1. Ahora vamos a descubrir cuál tiene que ser el valor. Para eso, vamos a reemplazar en mi ecuación original nuevamente con y igual a menos 1, para que se anule el término que tenemos aquí. Es decir, todo el lado izquierdo desaparece, lo único que me queda es 0 igual a f de x por f de menos 1 más f de x. Entonces, si f de menos 1 tuviese el valor de 1, pues lo que me queda es que f de x igual a 0. Sin embargo, ese era el caso 2.1. No es el caso que estamos tratando acá. Por lo tanto, este caso ya fue considerado. El único caso que nos queda por ahora es el caso que f de menos 1 sea igual a menos 1. Es decir, este camino también me lleva a la conclusión de que f de x es 0 para todo x. En cambio, si f de menos 1, y claro, esto de aquí en cambio es una contradicción al mismo hecho de que f de menos 1 es igual a 1. Es decir, no puede suceder ambas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, f de menos 1 necesariamente debe ser menos 1, llegando a esta conclusión. Es decir, a que la función es impar, es decir, f de menos x igual a menos f de x. Y finalmente, si nosotros decimos que x es un racional igual a un p sobre q, entonces podemos afirmar que f de menos p sobre q es menos f de p sobre q, y como p sobre q es un racional positivo, pues esto es igual a menos p sobre q. Es decir, concluimos que f de x igual a x para todo x racional en el caso 2.2. De esa forma, terminamos el problema. Bueno, necesitamos hacer la comprobación, la cual también es evidente. Es decir, nosotros sabemos que x por y más 1 es igual a x y más x. Si reemplazamos por la función identidad, nos queda efectivamente una igualdad. Por lo tanto, esta función cumple. De esa forma terminamos el problema de hoy. Espero les haya gustado, les haya sido de utilidad este bonito problema. Y no se olviden visitar nuestra página www.matretas.com para obtener más información sobre nuestros cursos especializados en matemáticas olímpicas. Chao, chao.